Hola, bienvenidos a Los Puntos a las IES, este programa semanal de Diario de Cuba. Y hoy hablamos de las señales que se están dando de que la crisis que se ha venido agudizando en el país en los últimos años, unido al último paquetazo de medidas económicas, podría generar o estar generando fisuras dentro del gobierno cubano. Para hablar del tema, hoy me acompaña Carolina Barrero. Gracias por tu tiempo, activista, historiadora del arte. Ha liderado la campaña Dino a la dictadura. Yaxis Cires, gracias Yaxis, director de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Y Edel González, jurista, miembro de Diario de Cuba. Gracias, Edel, por estar con nosotros. Desde Cuba nos atiende, nos envía sus respuestas Manuel Cuesta Morúa, fundador de Arco Progresista, una organización que actualmente preside y que reúne organizaciones socialdemócratas. También, junto a otros organizadores y ciudadanos, coordina la plataforma Nuevo País y es miembro del Comité Ciudadanos para la Integración Racial. También ha liderado el proyecto Violencia Cero. Vamos a empezar con Yaxis hablando de cuál es el temor del gobierno cubano, porque el Consejo de Estado anunció la suspensión por segundo trimestre consecutivo de las denominadas asambleas de rendición de cuentas del delegado a sus electores. ¿Por qué? ¿Y cuál es el temor del gobierno? La situación del país es extremadamente grave, no solamente porque lo indican estudios como el nuestro sobre los derechos sociales que arrojan que el 88% de las familias cubanas viven en la extrema pobreza, sino porque el propio régimen se encargó en la última semana del año de confirmar la gravedad de esta situación. Ahora, ¿qué pasó? El régimen tenía al menos dos opciones. La primera, tomar medidas audaces, tanto desde el punto de vista económico, que era liberalizar la economía, respetar la iniciativa privada, y también medidas audaces desde el punto de vista social para atender la hambruna y las urgencias de las familias cubanas, pero optó por otra opción, por la opción de encarecer servicios públicos esenciales, de aumentar las tarifas del combustible y del transporte, la de reducir los subsidios. Por tanto, optó por una forma de resolver los problemas que no se van a resolver porque son producto del propio sistema y de crisis acumuladas, pero que pone todo el sacrificio sobre la gente. Y desde luego, esta es una cuestión que tiene resonancia también dentro de las filas del propio Partido Comunista, dentro de la dirigencia, porque no creo que ellos tengan privilegios para toda la dirigencia, sino que el grupo de privilegiados en Cuba, por eso se le llama la élite, es un grupo muy reducido. Los demás están viviendo una situación igual que la que está viviendo ese 88% de las familias cubanas. Por tanto, es lógico que uno de los resultados de esta grave situación y de esta incapacidad para resolver los problemas del país tengan una repercusión dentro de la propia estructura del sistema. Con la suspensión de las asambleas de rendición de cuentas por segunda vez, el gobierno está mostrando un pánico a la voz de los ciudadanos. Ya ha experimentado que la voz plural de la ciudadanía se está expresando contra el gobierno, o se viene expresando contra el gobierno, digamos, desde el mismo 2018. Yo siempre pongo esa fecha como punto de partida para hablar de una nueva sociedad que se ha venido autodemocratizando con mucha fuerza, por supuesto desde antes, todo un proceso de construcción de pisos que van acumulando ese proceso de autodemocratización social, pero que explota bien con claridad en 2018 y se ha mantenido sostenido hasta esta fecha. De modo que el gobierno lo que teme es a esa voz y se niega a ofrecer una plataforma pública legítima desde sus propias reglas, porque las asambleas de rendición de cuentas están dentro de la estructura del poder, se niega a que esas asambleas de rendición de cuentas
de cuentas se conviertan en la plataforma pública legítima para que la ciudadanía exprese tres cosas fundamentales: malestar frente al Estado, hastío frente al Estado y continua deslegitimación del actual gobierno. Porque, como todos sabemos, es un gobierno que no ha surgido de la legitimación popular, fue impuesto, fue designado. Por eso suspende las asambleas de rendición de cuentas, en las que, por cierto, existe la única opción potencial para lo que podríamos llamar un ejercicio de democracia directa, porque las asambleas de rendición de cuentas a nivel local son el lugar en el cual se ha construido una relación, primero, a partir no solo de la votación, sino de la elección, como puede ser, porque evidentemente aquí es el único lugar del sistema electoral donde existe la pluralidad y por lo tanto existe la posibilidad esta de elección directa. Primero cercana, primero directa, segundo cercana. Los delegados están más cerca de los vecinos. Y en tercer lugar es el espacio para el ejercicio potencial y posible de la ciudadanía. Esto lo suspende por más de un año, porque esta, vamos a llamarle legislatura, estos representantes, esta 10ª legislatura, dentro de la que están los representantes a la Asamblea Nacional y los delegados del Poder Popular, no ha tenido por más de un año contacto con la población, no le ha rendido cuenta por más de un año. Por eso, ante la crisis y el colapso de la sociedad, no solo económico, hay un colapso también de las pautas de la convivencia social, y eso es fundamental. El gobierno se niega a darle espacio desde sus propias instituciones a la crítica social, que continuamente lo va a seguir deslegitimando. Y eso es fundamental para entender por qué lo suspende. Obviamente la gente tiene otros canales de comunicación, las redes sociales, las barberías, las redes barriales, en ese proceso dinámico en que ya la sociedad cubana se expresa con absoluta madurez frente a la realidad social que está sufriendo. Y es aquí, entonces, aquí podemos encontrar la razón por la cual ha suspendido las asambleas de rendición de cuentas. Garantizar gobernabilidad por el control de la voz, debilitando más la precaria gobernanza democrática de la sociedad. El anunciado Código de Ética de los Cuadros de la Revolución Cubana, publicado en la Gaceta Oficial, impone a todos los funcionarios la lealtad al Partido Comunista Cubano, algo que además ya está más que normado. ¿Por qué sucede esto ahora, Edel? ¿El fin de la dictadura cree que pudiera venir desde dentro del propio aparato estatal? La militancia del partido forma parte del pueblo llano, de esta estadística del 88% que vive en una situación de pobreza y que va camino a unas condiciones de extrema pobreza. Por consiguiente, hay una desesperanza en la militancia del partido, que se supone que debe ser la élite de la vanguardia política de la revolución en Cuba. Sin embargo, esto no sucede así. Si esto no ocurre con la militancia, ¿qué va a pasar con las personas que no tienen un compromiso político con el sistema? Evidentemente, pues todo apunta a que en los centros de trabajo, según las informaciones que me van llegando por los colegas que tengo dentro de Cuba, en los centros de trabajo, en las cuadras, en las propias casas, en las comunidades, es tanto el descontento y tanta los niveles de inseguridad y de desesperanza que tienen con el sistema, que evidentemente se hace necesario reforzar, apuntalar una estructura que ya está en crisis. Es decir, uno nunca va a apuntalar un edificio que está fuerte, que está verdaderamente erigido sobre la base de conciencia, sino que va a apuntalar cuestiones que están a punto de destruirse. De tal manera que si no se hace este código de ética que va a simplificar la manera en que la dirección del país, esa élite, va a poder destronar, va a poder defenestrar
a todas aquellas personas que no sean leales a este paquetazo de medidas, a este sostenimiento del régimen, pues le va a ser muy difícil mantener el control que como hasta lo están haciendo. Por consiguiente, han tenido que ampliar la aplicabilidad del código de ética de los cuadros, no solamente a la militancia, sino a todos los funcionarios, a todos los decisores, porque un país sin estructura administrativa tampoco funciona. Pero ¿en qué condiciones de lealtad esa estructura administrativa los decisores? Dígase, por ejemplo, los directores de hospitales, por ejemplo. Si no tengo medicina, si no tengo salones de operación, si no tengo presupuesto para poder arreglar esa infraestructura y brindarle un servicio a la población que sea de calidad, yo tengo que callarme eso. Si no me lo callo y lo digo por las redes sociales como director del hospital y demando, además, al partido y demando al gobierno que se me garanticen esos recursos, pues evidentemente estoy faltando al código de ética. Y si falto al código de ética, evidentemente ya tengo una medida disciplinaria. Y ese médico o ese directivo está destituido. Por consiguiente, es una manera de presionar y de acallar más ese sentir interno silencioso que está reconocido entre todos los cubanos y cubanos dentro de casa, dentro de los centros de trabajo. ¿Para qué? Para que no se siga afectando la imagen de lo que está ocurriendo hoy en Cuba, que es una situación crítica verdaderamente y alarmante y triste además. Otra de las muestras de la delicada situación interna que vive la cúpula del gobierno cubano es que el 1 de enero Raúl Castro salió a alabar las medidas económicas, el paquetazo, a hablar de unidad. Por otra parte, Miguel Díaz-Canel hizo un recorrido por el occidente, las provincias occidentes del país, también defendiendo el paquetazo. ¿Qué otras cartas tendrá que sacar el gobierno para mantener esta frágil tranquilidad en Cuba? Y qué pasaría, ¿no? Si realmente esto no llega a tener el impacto que quieren en la población, Carolina. Sí, mira, el régimen está en un momento de atolladero que ellos han tenido que reconocer a partir de este paquetazo. Es decir, la libreta de abastecimiento, que acaba de ser cancelada para siempre, era uno de los baluartes del régimen para hablar de que eran un Estado proveedor, de que se preocupaban por la seguridad social. Esto era algo que siempre, yo recuerdo a principios de los 2000, cuando era jovencita, la gente decía, aquí ellos van a dejar esto para siempre. No imaginábamos el momento en que esto desapareciera porque sería, o intuíamos o preveíamos que sería consustancial al final de la dictadura, precisamente por ser uno de esos baluartes. Y en ese paquetazo ha desaparecido, como ha subido también el transporte. Es decir, ya Cuba no tiene ninguna ejemplo que puede ofrecer al mundo de que es un Estado protector, garante de ningún derecho. Eso se ha acabado. Lo han tenido que hacer porque han tenido que reconocer el atolladero, el callejón sin salida en el que se encuentra la economía cubana, la política cubana, el sistema. Es decir, si ellos no toman estas medidas, colapsa, y ellos han hecho un reconocimiento de eso. Y lo han hecho a sabiendas de que pedirle a la gente más sacrificio, esa frase de Díaz-Canel que es una burla, ¿no? Más resistencia creativa, que es lo que dice a la gente, a los cubanos, es también alimentarles la rebeldía, porque ya nadie puede aguantar un sacrificio más cuando los cubanos están viviendo, están al límite de sus capacidades, ¿no? Entonces, han sido unas medidas de desesperación que ellos saben a la vez que le están costando mucho. Hay otras dos evidencias también muy claras que mis colegas antes debatían, ¿no? Las asambleas de rendición de cuentas por segundo trimestre consecutivo no se han efectuado, han sido suspendidas, y la asamblea de rendición de cuentas era también la única escenificación que le quedaba al régimen para decir que en Cuba había algún tipo de participación ciudadana, ¿no? Siempre fueron escenificaciones, siempre fueron bufonadas, allí nunca realmente sucedió nada semejante a una participación ciudadana veraz, pero era la carta que tenían para plantearlo. Y por segunda vez consecutiva, sin realmente ninguna justificación que lo valide, en un momento como este, las han pospuesto.
Lo que quiere decir también que es el momento para que la gente se exprese y precisamente participe ciudadana y políticamente. Es este el momento. Y lo segundo es, o lo tercero es lo que acaba de comentar Edel, ¿no? El código, hacerle firmar a todos los cuadros del partido, pero también de las empresas y las instituciones que sostienen al Estado. Un juramento de lealtad, que es lo que viene a hacer esto, es también un acto de desesperación. Es decir, hasta qué punto tienes que estar tú temeroso de que se te pueda revirar a alguien cuando los obligas a que por escrito firmen la lealtad. Esto está hablando de un temor palpable y real y de un resquebrajamiento de la estructura y de la cúpula y de la élite en el poder. Raúl Castro lo decía en el discurso. Él decía, los dirigentes, los cuadros que no se sientan porque estén confundidos o cansados, que den un paso atrás y le den su lugar a otro que puede estar. Es decir, los está alentando a que renuncien antes de que adopten posturas reformistas o posturas que no les sean completamente leales. Esto también es un síntoma de debilidad clarísimo. Y es algo que no habíamos presenciado en estos 65 años. Los regímenes similares al régimen cubano de Europa del Este, autoritarios, en el momento de su caída, que fue una caída por implosión de la propia estructura del aparato del régimen, lo hicieron, entre otras razones, por la desmoralización y la falta de credibilidad en ese proyecto del socialismo, del comunismo soviético, sobre todo de los miembros internos y de los cuadros, ¿no? Y un agotamiento, una decadencia estructural. Eso evidentemente está pasando en Cuba y lo único que quiere decir es que es el momento también de las fuerzas democráticas, de las fuerzas que quieren derechos humanos y una Cuba próspera y más justa de pronunciarse. Una evidencia de la situación interna del régimen es también el propio Código Penal. El Código Penal, cuando entró en vigor, desde el OCDH advertimos que no era algo que iba solamente contra la oposición y contra la sociedad civil, sino contra el cubano de a pie, obviamente, y también contra la propia dirigencia del régimen cubano. Y el ejemplo claro está de hace algunas décadas, que es que ellos no dudaron en aplicar la pena máxima contra personas del propio régimen. Otra evidencia es que en los últimos años han reforzado toda la normativa interna que tiene que ver con la posibilidad de que funcionarios de justicia y del Ministerio del Interior abandonen el país. Es decir, esos son sectores que son altamente regulados precisamente para limitar, impedir que formen parte de esta estampida que hay desde esos sectores que son muy importantes incluso en la cadena represiva del régimen cubano. Si el fin del gobierno viniera efectivamente de los conflictos internos en la cúpula del poder, ¿cuáles podrían ser los escenarios que se abrieran? Y no sé si hay casos similares en América Latina de los cuales nos puedas hablar. El régimen cubano tiene una profunda crisis de representatividad y legitimidad. El 11 y 12 de julio de 2021 evidenció, entre otras cosas, esas crisis del régimen. Lo que pasa es que para que esa crisis que está viviendo el régimen, que es una crisis final, que es una crisis general y de decadencia, tenga una solución efectiva y positiva para el pueblo cubano, tiene que haber canales políticos. Y sin dudas, ahí es donde hay un problema. Hay una oposición y de hecho una sociedad civil independiente que está atravesando una crisis importante, en gran medida producto de la represión. De hecho,
una parte importante del liderazgo político está encarcelado, como es el caso de José Daniel Ferrer, de Félix Navarro y de otros activistas de la sociedad civil, y otro está en el exilio precisamente por el proceso de vaciamiento de oposición y de sociedad civil que hemos denunciado desde nuestra organización. Eso nos pone en un escenario en que pareciera que esa situación unida a la indiferencia internacional benefician al régimen en lo inmediato. Sin embargo, eso no soluciona la crisis general del régimen. Por tanto, es de prever que el descontento interno aumente, porque la debilidad de la oposición, por ejemplo, o la indiferencia internacional, no va a hacer que haya comida en las cazuelas de la gente. No va a hacer que haya mayor respeto a los derechos humanos, que haya mayor prosperidad para el país. Por tanto, prevemos un escenario de deterioro creciente y avanzado de régimen, y que eso les obligue a tomar una serie de medidas por la presión interna, y que eso vaya avanzando hacia otra realidad. Desde luego, una realidad que la oposición, el exilio y el pueblo cubano debe pedir que sea una realidad democrática. Es decir, no para que el socialismo sea mejor, sea perfecto, ahora sí lo van a construir. No, tiene que ser para una realidad democrática donde las ideas socialistas sean una opción más dentro del pluralismo político. Ahora es un camino difícil, es duro, y que va a requerir de identificar dentro del propio régimen aquellas personas que vayan deseando ese nuevo escenario, y ahí hay que ser muy cuidadoso, porque a veces la tendencia es a atacar, a criticar a todo aquel que hasta el momento tenía unas posiciones muy identificadas con el régimen, y a veces la gente pierde de vista que en estos momentos históricos, como en otras experiencias en Latinoamérica y en Europa, hay gente que son gente como puente, que representan a aquello que muere, al régimen decadente, pero que también representan a una nueva realidad, que es la que la mayoría del pueblo cubano quiere. Lo primero a constatar aquí es que ya hay conflictos internos reconocidos, tanto por el propio gobierno, a su manera, sobre todo con la grosería de un hombre de antiestado como Raúl Castro, creíble, y ese reconocimiento por parte del propio gobierno de conflictos internos, yo creo que es un dato importantísimo tener en cuenta. Y es lo primero. Lo segundo, que los escenarios posibles, si es por ahí por donde se produciría o podría producirse algún principio de cambio fundamental, yo creo que los escenarios dependen un poco de dónde estén las grietas. No es lo mismo que las grietas estén entre los militares y, vamos a llamarle, el gobierno civil de Cuba, que las grietas solo sean dentro del gobierno civil de Cuba y los militares se mantengan con una cohesión mayor, digamos, a la esperada. Probablemente habría que detectar primero dónde realmente están las grietas para entonces imaginar los posibles escenarios de cambio en Cuba. Si la cuestión va por los militares, yo creo que se asemejaría mucho más a cualquier escenario en América Latina donde los militares juegan un rol fundamental en la transición, o a un escenario portugués, donde los militares marcaron la diferencia, apoyando las demandas populares y dejando claro de que el desafío de democratización que está planteando la sociedad debe ser el objetivo de la construcción del Estado y de las políticas a seguir. Y en ese sentido los militares se pondrían del lado del pueblo. Pero eso no lo sabemos, efectivamente, no sabemos dónde están las grietas. Y entre otras razones porque hay familias poderosas
pero no hay grupos de poder en realidad. Para terminar, Carolina, quiero volver a la pregunta de qué escenarios se pudieran abrir de eliminarse, caerse el gobierno cubano por conflictos internos de la cúpula de poder. Ahí pueden pasar muchas cosas. Puede pasar, efectivamente, como comentaba Edel, un escenario violento de crisis interna que incluya distintas formas de violencia y puede haber un escenario de transición pacífico, ordenado, en la medida de lo posible, ¿no? En el que deben de participar todas las fuerzas prodemocráticas. Yo creo que es un momento en que los opositores, los activistas, los actores de la sociedad civil tenemos que asumir con madurez también, con determinación, con firmeza, pero con madurez, porque de eso depende el futuro de Cuba. Yo creo que ya Cuba afronta una transición. Creo que esa transición empezó el 11 de julio. La pregunta realmente es hacia dónde nos va a llevar esa transición. Si nos va a llevar a una forma en la que el régimen muta, es decir, se mantiene la misma élite en el poder y ellos cambian, ¿no? Una fórmula gatopardesca, cambiarlo todo para que todo siga igual. Otra forma de democracia limitada o fallida o como algunas democracias latinoamericanas, con partidos de oposición, pero que son partidos de oposición que realmente son fachadas, ¿no? Que no tienen una participación real, no hay una consolidación de las instituciones, una separación de poderes, una independencia de poderes, un Estado de Derecho, el respeto a la discrepancia política, la pluralidad política, la participación ciudadana y una cultura democrática sólida y estable. O sea, una democracia sin estas cosas, o sea, una democracia limitada, con problemas, ¿no? O si esa transición va a llevar a una democracia plena, que es lo que considero que quieren la mayoría de los actores de esas fuerzas prodemocráticas, conseguir una consolidación del proceso de democratización para una Cuba más justa y más próspera, que es lo que merecen los ciudadanos cubanos. Paz, prosperidad, libertad, justicia y democracia. Muchísimas gracias, Yaxis, Carolina, Edel, por su tiempo, por siempre estar conectados con Diario de Cuba. Estaremos muy pendientes de todas estas señales de fragilidad y división en la cúpula de poder y estaremos, por supuesto, informando desde Diario de Cuba. Nos mantenemos en contacto.